Miércoles 4 de enero, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada mañana a esta revista de prensa, a este espacio en el que recorremos los titulares de los periódicos que se publican en Córdoba, el Diario Córdoba, ABC, El Día, también como siempre damos un vistazo a la prensa digital. Hoy tenemos muchas estadísticas en las portadas de los periódicos y en los interiores, así que vamos con este primer vistazo. Informaciones del paro que ya le adelantábamos con la versión edición digital que hoy recogen los periódicos. Córdoba, dice el diario Córdoba, Córdoba termina 2022 con 2.685 parados menos que hace un año. La contratación indefinida ha aumentado en la provincia un 31% frente al 38% que lo ha hecho en España, 7 puntos menos en Andalucía, en Córdoba que en España. El empleo frena en diciembre en el país, pero cierra el año con cifras récord, 20.300.000 ocupados ahí en este momento, según las cifras oficiales, en España. La foto para la visita de la plantilla, de parte de la plantilla del Córdoba, en concreto la foto Miguel de las Cuevas, como reconocerán a pesar de la mascarilla, al materno infantil del Hospital Reina Sofía, ayer una foto de AJ González, magia blanquiverde en el Hospital Reina Sofía, imágenes que ya vieron ayer también en nuestro informativo. El diario ABC también habla del paro en la foto de portada, el paro andaluz, el segundo que más descendió en 2022. Dice también que Córdoba pierde más de 100.000 contratos el pasado año por la crisis y el impacto de la reforma laboral del gobierno. Parece que en Córdoba sí que es culpa del gobierno, pero en Andalucía será gracias al otro gobierno. En fin, cosas de los periódicos. El titular de apertura, Andalucía recibirá un 11% más de fondos europeos hasta el año 2027. La Comisión Europea aprobó que la comunidad disponga de más de 8.200 millones de euros, fondos de Europa que vienen al rescate de la economía andaluza. La Junta marca como prioridades investigación, digitalización, apoyo a pymes y transición ecológica. Y el diario El Día también habla del desempleo en su portada, en su titular de apertura, 5 columnas. Córdoba cierra el año con la cifra más baja de paro desde 2008. El número de desempleados desciende a 62.644 gracias al tirón de los servicios y la agricultura. El 60% de las personas en búsqueda de empleo son mujeres. Foto de Miguel Ángel Salas, que habla del IVA. La rebaja del IVA se percibe poco, titula. Ahora hablamos también de ese asunto. Saben que ha habido productos que van a IVA cero y otros que bajan del 10 al 4%. Son unas décimas que, sobre todo productos de primera necesidad, productos muy básicos que tienen un precio barato, con lo cual si algo vale €1 difícilmente puede notarse demasiado la rebaja. Bueno, vamos con el tema del paro. Ayer lo comentamos ya, con lo cual tampoco vamos a darle mucho más vueltas a este asunto. Trae Cordópolis hoy una información al respecto, titula que es el mejor dato desde el 2008, desde el ladrillazo. Recuerda Cordópolis que en el año 2008 estábamos en 63.743 desempleados, hoy estamos en 62.000. Ven ahí las curvas, son curvas anuales, la parte más son parados, o sea que lo malo está arriba, lo bueno está abajo. Quiero decir, los datos más bajos son los mejores porque son los de donde hay menos paro. Ahí a la izquierda ven los datos del 2005 y 2007, donde había unos 50.000 parados y subiendo. De hecho, cuando en el año 2008 estábamos como ahora, con 62.000 desempleados, los sindicatos advertían que esto era una cifra insufrible. Veníamos, ese tironcito que ven ahí tan vertical, ¿no? Decían que era imposible soportar 14.000 parados de más y que como se pasara de 70.000 sería una auténtica catástrofe. Bueno, pues el pico este que están viendo es de 104.000 parados que llegó a haber en el año 2014, cuando la crisis del ladrillo hizo más mella en el mercado laboral.
se duplicaron prácticamente las cifras de 50.000 que había, unos 50.000 que había en el 2007, se pasó a 104.000, según datos que aporta Alfonso Alba, que recoge del Ministerio de Trabajo, que había, como digo, en el 2014, un auténtico disparate. Bueno, luego hay otro pico grande que fue, lo ven ahí al final, durante la pandemia, y poco a poco se va bajando, se va llegando a cifras más asumibles. Actualmente 62.000 parados, 62.600 parados los que hay inscritos, que mañana tenemos encuesta de la EPA, que ahí define el paro, no digo real, pero estos son personas que se inscriben. Hay personas que no se apuntan al paro, bien porque saben que su desempleo es temporal, porque están esperando que les contraten ahora, en febrero, entonces pues, para un mes no me apunto. Personas que están trabajando en trabajos domésticos en su casa y no les interesa, personas que están estudiando, es decir, que el dato del desempleo de los inscritos está bien para comparar mes con mes y por eso viene bien esta gráfica. Pero en cuanto al dato real, quizás sea más exacto el dato de la EPA, que conoceremos mañana. Si no han cambiado las previsiones con el tema de las fiestas, creo que mañana hay encuesta de la EPA. En cuanto al tema de por qué se está bajando o no el paro. Bueno, en principio hay que decir que Córdoba tiene una exposición mayor que otras provincias al sector servicios y la agricultura. Quizá por eso, como señala la ABC, en Andalucía haya habido un buen comportamiento del paro durante el 2022, porque en general en Andalucía básicamente se vive del turismo y de la agricultura. Es verdad que hay zonas más industriales, pero básicamente los sectores que empujan son sector turístico o comercio, sector terciario en general, servicios, y la agricultura, y eso hace que tenga mejor comportamiento. Pero también tiene una mayor exposición, saben, siempre lo comentamos, que el sector servicios, el turismo, el comercio, la hostelería, depende mucho de las campañas, y en buenas campañas hay mucho trabajo, y en malas campañas pues hay mucho desempleo. Por eso un paro del 10-12% en Andalucía sería un paro estructural. Hace falta que haya un 10% de parados como mínimo, incluso que lo adelanta hasta un 15%, para que las campañas tuviesen personal disponible para ocupar esos puestos de trabajo. Tanto la campaña de la hostelería o turismo como la agricultura. Ocurriría igual, si no hubiese en el campo un 15% de parados, cuando llegase la campaña de la aceituna no habría a quien contratar, o la naranja, ¿no? Eso hace que nuestra economía se desestabilice muchísimo, que haya meses en los que hay mucho paro y meses en los que hay menos. Y los dientes de sierra son mayores de los que se ven en los gráficos, porque aquí son dientes de sierra que incluyen todos los sectores. Pero claro, si viéramos solo la agricultura, serían muchos dientes de sierra, o el turismo. Cuando hay una temporada baja en la agricultura, a veces se compensan con temporada alta en el turismo, y eso los números se equilibran, pero no los trabajadores, porque el que trabaja la aceituna no trabaja en un hotel. El decidor se queda parado cuando acaba la aceituna hasta que llega la siguiente campaña, y el del hotel se queda parado hasta que llega la siguiente temporada alta. Es decir, que son datos más descompensados de los que a veces muestran los gráficos. Bueno, fue un tema que ya hablamos ayer, así que no vamos a darle mucho más vuelta. El tema del IVA, que está en vigor, como saben, desde el día 1 de enero, aunque realmente entró en vigor ayer, que fue el primer día, sobre todo de apertura en las tiendas de alimentación, que es a quien más afecta. Los periódicos señalan, lo hace el diario El Día con la foto, esa foto que hemos visto de Miguel Ángel Salas, de una señora comprando algo en una frutería. Dice el periódico, el diario El Día, en la rebaja del IVA se percibe poco. Dice el diario Córdoba que leves bajadas en los precios de los productos de IVA con IVA reducido a cero. Hay un gráfico, si puede Álvaro, un gráfico en el diario Córdoba, un comparativo, en el que muestra cuánto costaban las cosas en el 2022, antes de ayer, como quien dice, y cuánto costaban ayer. Son datos, bueno, hay productos frescos que varían, porque el tomate puede estar más caro o más barato, sea el día 1 de enero, sea el 14 de febrero, no tiene nada que ver, porque depende. Pero en este gráfico, si se compara, por ejemplo, el primero que da, el cereal de maíz, pues habla de que en Mercadona costaba el día 27 de diciembre 2,8 y ayer costaba pues 2,8, los mismos 2,8. En el DEZA costaba 2,7 y después también el DEZA 2,7. El del Corte Inglés no nos sirve porque cuando fueron a comprarlo no había marca blanca, compraron Kellogg's y estaba el doble de precio. Pero si ven el gráfico verán que prácticamente hay muy ligeras bajadas. Solamente marca una subida, que es en el precio del tomate precisamente de Mercadona, que pasó de 1,70 a 1,72. Pero como digo, es que el precio del tomate no solo depende del IVA, depende también de a qué precio esté el tomate en la tomatera.
Es decir, que realmente son las diferencias que se aprecian, por ejemplo, en arroz, pues baja 5 céntimos, no 50, 5 céntimos. En la leche entera ha bajado 4 céntimos, de 0,95 a 0,91, o incluso menos en el caso del DESA, de 0,95 a 0,92. Es decir, que son bajadas de 2 céntimos, 3 céntimos, 4 céntimos, porque hablamos de que el precio es bajo. Un producto que valga, pues como la zanahoria, 0,86, aunque le quiten el IVA, pues se queda en 0,82, son 4 céntimos. Hay que comprar muchas zanahorias para que se note en el bolsillo este descuento. Bueno, tampoco se esperaba mucha otra cosa. Hablamos de productos que ya estaban al 10% o estaban al 4%, que han desaparecido, con lo cual esos porcentajes son pequeños. Se estima que en una compra semanal de 100 euros, el descuento puede llegar a 3, 4 euros. Eso siempre que compráramos solo productos de los que se le han quitado el precio, se le ha bajado el precio. Como te metan productos que no, por ejemplo las conservas o la carne o el pescado que se mantiene el mismo precio, pues entonces el descuento se notará muy, muy poquito. El aceite, por ejemplo, no sé si aquí habla de aceite, no he comprado aceite en esta comparativa. Los huevos han bajado 8 céntimos, es decir, que son precios, es decir, más curiosidad, ese gráfico era del diario Córdoba, una información que además, no he mirado aquí lo que he preparado, de Cristina Ramírez, es una información muy prolija, muy exhaustiva, de comparación con esos 3 supermercados. Quizás el de su barrio sea distinto, pero en general, Mercadona, DESA y el Corte Inglés, que es donde han comparado, los descuentos son muy pequeños, mucho menos quizás de lo que algunos esperaban. Más cosas. La explosión de contagios de COVID en China está haciendo que vuelva a aparecer el COVID en las primeras páginas de los periódicos. Hoy aparece tanto en el diario Córdoba como en el diario ABC. El Córdoba habla de las aguas residuales. Saben que desde el principio, desde septiembre del 2020, la Universidad de Córdoba está analizando las aguas residuales que llegan a la depuradora de La Golondrina. Es un dato muy fiable porque no depende de que los contagios se notifiquen o no, se vaya uno a su médico de cabecera a decírselo. Es que está el agua, es el agua, si hay presencia de virus en el agua, a través de residuos humanos, residuos fecales o a partir de lavado de las manos, etcétera, es que hay o no hay. Se compara, no es que sea que te diga cuántos contagios hay, pero si aumentas, que aumentan los contagios, y si bajas, que se reducen. El repunte del que habla Irina en esta información, Irina Marzo, es un repunte que se produjo en la semana del 11 al 17 de diciembre, porque esto va con un poquito de retraso. El agua llega, se analiza y se hace público. Entonces no es datos de ayer, aunque dice en la última semana, debe haber puesto en la última semana analizada, porque no es la última semana, hace 15 días de este último dato. Lo que sí es cierto es que la tendencia va al alza. No son datos aún preocupantes. Aparte, lo que está apareciendo las aguas residuales son la Omicron y las dos subvariantes de la Omicron, la B4, la BA4 y la BA5, que son variantes para las cuales son válidas las vacunas que tenemos todos administradas, con lo cual se supone que deberían frenar esa variante. Pero sí que hay presencia del virus. Gracias a la vacunación, pues no hay más contagios y no hay más fallecimientos, que es lo que al final nos preocupa. Pero está habiendo un repunte. También se previó por parte de los técnicos que ahora en Navidad habría más contacto social, con lo cual estos datos que corresponden al 11-17 de diciembre, es decir, como mucho al puente de la Inmaculada Constitución, ahora se aumentarán con los siguientes puentes sucesivos, el de Navidad y el de Nochevieja. Así que muy previsiblemente las cifras que vayamos viendo del análisis de aguas residuales serán cada vez peor, al menos hasta que vuelva un poquito la tranquilidad a las casas y dejemos de estar todo el día en la calle. Decía yo que esto se ha compensado con la vacunación. Hoy trae el diario ABC una información preocupante en cuanto a la vacunación. Titula que 2 de cada 3 sanitarios y empleados de residencias carecen de la vacuna COVID de refuerzo. Saben que en octubre comenzó una campaña de la 4ª dosis, o el segundo refuerzo, o el refuerzo del refuerzo, que lo que pretende esta vacuna es recordar a nuestro sistema inmunitario, a nuestro sistema de anticuerpos, que hay un bichillo por ahí y que se llama tal, o tiene esas características, para que lo identifique y le ataque o lo anule cuando aparece por el cuerpo.
Bueno, pues los datos que publica Diario ABC hoy en esa información nos dice que en Córdoba, 1 de cada 3 cordobeses que tienen más de 60 años no se ha puesto la cuarta dosis. El 63% sí se la ha puesto, con lo cual es una buena medida. Saben que ahora está obligatorio, entre comillas, la obligatoriedad hasta 60 años y a partir del día 1 de enero se amplió para menores de 60 años. Quien quiera puede ir a su centro de salud y creo que ahí la ponen en cualquier centro de salud, si no ahí informarán de dónde se administra esa cuarta dosis. Repito, es una dosis que lo que hace es recordar al sistema inmunológico de cada uno de nosotros qué es el virus o qué es este coronavirus que está afectando. Es posible que muchos de nosotros no le haga falta esa cuarta dosis porque el cuerpo ya se acuerde, pero por si acaso nunca ve de más ponérsela. Además, teniendo en cuenta que el virus afecta especialmente a personas mayores. Si analizamos los datos del año pasado, casi el 90% de los fallecidos, que fueron 460 creo, hablo de memoria ahora, son personas de más de 60 años, que es donde están falleciendo realmente. No son personas que mueran por el coronavirus, sino mueren con el coronavirus, es decir, patologías previas que se agravan a consecuencia de una neumonía, por ejemplo, que aparece con el coronavirus. Es decir, que es muy interesante, es muy necesario que nos pongamos la cuarta dosis, sobre todo personas de más de 60 años, o personas, como señala la información de ABC, que trabajen en contacto con otros enfermos. En el caso de los sanitarios, los sanitarios de Córdoba o Andalucía, creo que son andaluces, solo el 36% se ha puesto la cuarta dosis y en las personas que trabajan con mayores en residencia solo el 32%, son cifras muy bajas. Es verdad que la concienciación aumenta según nos ponemos mayores. Por ejemplo, personas de más de 80 años ya tienen 71% puesta la dosis, la cuarta dosis, mientras que los que tienen 60, pues apenas si está en Andalucía en el 52%. Córdoba es la provincia con mejor porcentaje, con un 63%. 63% frente, por ejemplo, a Málaga, que tiene 48%. Es verdad que Málaga tiene circunstancias distintas. Hay personas que están empadronadas en Málaga, se infla el censo, pero luego viven en otro sitio, con lo cual es más complicado que el censo malagueño sirva como el censo cordobés. Hay personas que viven incluso en el extranjero y están empadronadas en Málaga. En cualquier caso, la media andaluza está en 52% solo, personas de más de 60 años, que repito, es donde hay mayor influencia, mayor mortalidad. Casi el 90% de las personas que fallecieron el año pasado tenían más de 60 años, de las que murieron con COVID, repito, no del COVID, porque hay quien ya dice que el COVID no mata, que el COVID a esta altura ya son síntomas leves, ¿de acuerdo? Pero personas que tengan una insuficiencia respiratoria, ese síntoma leve pues le puede costar la vida, lamentablemente, y así está ocurriendo, y cada día sigue muriendo el chorreo de personas que fallecen a consecuencia del coronavirus. Bueno, más cosas que hay en los periódicos. El diario Córdoba, por ejemplo, la portada habla de que la Junta autoriza la ampliación del santuario de Linares. No sé cómo viene en la versión digital, algo parecido. Bueno, es una propuesta para construir un pequeño un edificio de 2 plantas en forma de L junto al santuario y para recuperar las caballerizas y la hospedería del santuario de Linares. En el diario ABC habla, por ejemplo, de política, titula Vox anunciará su candidato, se refiere a las municipales, antes del 15 de enero y Ciudadanos sigue sin alternativa en Córdoba. Bueno, como saben, el 28 de mayo elegimos alcalde o alcaldesa para Córdoba y para todos los municipios y bueno, los partidos se están preparando. Es verdad que este año hay 2 velocidades. El PSOE ha ido muy rápido, como saben, escogió su candidato, hizo primarias, las ganó Antonio Hurtado y fue proclamado oficialmente candidato a las elecciones municipales, candidato a alcalde, pero el resto de partidos nada se sabe. Bueno, el PP se da por hecho que va a repetir Bellido, le falta solamente ratificación de su partido, pero bueno, se da por hecho porque además ellos creo que estatutariamente incluso los alcaldes repiten automáticamente, a no ser que digan ellos que no, y Bellido ha dicho ya que sí. Con lo cual está claro que Hurtado y Bellido serán los candidatos de los 2 principales partidos hoy en el ayuntamiento, que se supone que serán los 2 primeros también a partir de mayo, en el orden que sea. Luego el resto de formaciones políticas, Ciudadanos, que hoy por hoy es la tercera fuerza en el ayuntamiento, no tiene candidato. En noviembre hubo un acto en Sevilla, vino Inés Arrimadas, y se presentaron los 8 candidatos de las 8 capitales de provincia, y no había ninguno por Córdoba. No ha habido manera de elegir candidato. En Córdoba saben que en mayo dimitió la ejecutiva, en que presidía Fran Carrillo, no hay dirección del partido en Córdoba, hay una gestora
que funciona al tran-tran, creo que está incluso recurrida porque hubo una persona que está en la gestora y que no tenía que estarse como un afiliado, o sea, que hay un pequeño lío ahí y el partido no tiene ni siquiera estructura, con lo cual difícilmente tiene candidato. Entonces es raro que el tercer partido, que hoy forma parte del gobierno municipal, no sepa a quién va a presentar, no sepa si va a presentar a alguien, porque en principio los números unos o las personas que podían haber dado el paso al frente o han dicho que no o no han dicho nada, con lo cual es como decir también que no, de manera que va a tener problemas este partido para encontrar una figura solvente y se coloca al frente de la cabeza del partido. Luego las formaciones de izquierdas, como saben, a la izquierda del PSOE, están en fase de confluencia. Todos los partidos, Izquierda Unida, Podemos, Más País, Alianza Verde, me dejo por ir más de una, los partidos a la izquierda del PSOE, son 6 o 7 partidos, están en una fase de confluencia. Cada partido está eligiendo ahora sus candidatos para luego confluir, luego montar la cremallera en la que iría pues el primero de Izquierda Unida o Podemos, no sé cuál será, el segundo el otro, el de Podemos o Izquierda Unida, luego incluirán uno de Más País, luego incluirán otro de Izquierda Unida o de Podemos, luego incluirán un candidato ecologista y irán combinando hasta formar la lista. Esa es una lista, esta lista habitualmente tiene un buen resultado interno, pero un resultado regular externo. ¿A qué me refiero? Porque se crea una lista muy rara, porque cuando empiezas a mezclar el 1 con el 2, pero el 1 es un hombre, el 2 la mujer, el tercero que le toca al primero otra vez, y luego las personas que se colocan no son personas que a los otros partidos siempre les convenzan, con lo cual, bueno, habrá que esperar cómo funciona esa confluencia, que en principio debía ser positivo para estos partidos de izquierda, pero que no siempre la práctica ha sumado 1 más 1, 2. En ocasiones ha salido 1,5, en otras ocasiones ha salido 4, se ha multiplicado. Todo dependerá de a quién se elija. Y en cuanto a Vox, que es el partido, el último en representación hoy en el Ayuntamiento, pues tanto de lo mismo. El partido ha dicho que antes del 15 de enero presentará su candidato, solo candidato o candidata. No presentará la lista todavía, para la lista hay tiempo, con lo cual parece que desde arriba, desde Madrid, se va a nombrar candidato. El que sea desde Madrid o sea desde Córdoba influye en que sea una persona u otra. Saben que en Córdoba actualmente la portavoz, que es Paula Badanelli, hasta donde yo sé, no es militante del partido, fue un independiente que fichó el partido, y eso habitualmente en la orgánica pues no suele hacer gracia, ¿no? Se presentó Rafa Sacos de candidato, que hoy es portavoz de la Diputación, de Vox en Diputación, y Badanelli, que va de número 2, se convirtió en portavoz de Vox en el Ayuntamiento. ¿Se mantendrán Sacos o Badanelli o entrará Urbano, que parece que es la otra figura que está en emergencia en el partido? Habrá que esperar hasta, como mucho, el 15 de enero para saber a quién colocan de número 1, que repito, que el 2, el 3 y el 4 habrá que esperar bastante más porque parece que no tiene mucha prisa Vox ni nadie en nombrar candidatos para las municipales. Más cosas. Vuelvo a Cordópolis. Habla Cordópolis de una información sobre el número de interrupciones de embarazo, de abortos. El número de abortos, dice, vuelve a crecer en Córdoba tras años de caídas. Hay que decir, no obstante, en una información que firma Alfonso Alba, que no es por corregir a Alfonso, pero en las estadísticas que da el Ministerio son del año 2021 con respecto al 2020. Y ya hemos dicho muchas veces que las estadísticas comparativas con el 2020 de por medio, incluso al 21 también, son estadísticas raras porque vivíamos una etapa de pandemia, una etapa en la que se ralentizó todo y también se ralentizaron interrupciones del embarazo. Aún así, las cifras de 2021 son 1.150 interrupciones voluntarias de embarazo, de abortos, frente a 1.117, o sea, hubo realmente 35 abortos más, que tampoco son tantos, repito, con una situación tan extraña. El año anterior, 2019, hubo 1.300 prácticamente, 1.295, que fue el pico más alto del año 2016. Hay que retrotraerse mucho al año 2001, principios de siglo, para encontrar menos de 1.000 abortos anuales en Córdoba. Hay que decir que en general las mujeres que han interrumpido un embarazo son en su inmensa mayoría mayores de edad. De hecho, solo el 12% tenían menos de 20 años. Hay casos que, como saben, son casos producto de violaciones o de relaciones no deseadas. Hay 4 abortos de niñas de menos de 14 años y hay 142 entre 15 y 19. Ahí la mayoría de edad, entre la adolescencia y la mayoría de edad. El resto pues son personas, son mujeres de más de 20 años. Y otra estadística curiosa,
ha habido 12 mujeres que han abortado teniendo ya 5 o más hijos, que son muchos hijos. La mitad de las personas que abortaron, mujeres que abortaron, no tenían descendencia hasta ese momento, y siguen sin tenerla, lógicamente, y la mitad sí que tenía. Y la mayoría de los embarazos, de los abortos, se produjo antes de la 8ª semana de gestación, de la parte más inicial del embarazo. Hubo algunos que sí que iban ya a término, hubo hasta 24, hubo 4 abortos. Solo hubo 4 abortos en estados muy avanzados en la semana 24ª de gestación. Es decir, que bueno, son datos que están bien para la estadística, pero repito que no sé si son datos muy comparables con 2020, porque estamos en la pandemia de por medio, y también hablamos de que los datos no reflejan especialmente nada extraño, son datos muy parecidos a los que había en años anteriores, incluso en años prepandémicos, excepto, bueno, si nos remontamos muchísimo, según esta información, el año 91 hubo en Córdoba 449 abortos. Yo creo que hubo bastantes más de esos clandestinos que abortos legales o abortos en clínicas habilitadas para ello. Bueno, seguimos repasando el sumario. El diario ABC, o tanto los periódicos, habla en la portadilla del rechazo vecinal a las obras del parking de la Diputación. Bueno, todo empieza, saben, cuando la Diputación pide permiso para realizar unas catas arqueológicas previas a la construcción de un edificio de 2 plantas de oficinas que va a construir en la explanada aneja, en que se usa ahora como aparcamiento, entre Avenida América y la Diputación. Eso ha motivado una respuesta vecinal. Ayer los vecinos de la Torre de la Malmuerta, de la Asociación Vecinal Torre de la Malmuerta, enviaron una nota de prensa en la que rechazaban la reforma del parking y la construcción de ese edificio que están viendo mediante una infografía en esa esquina que les digo, donde estaba la ermita del Pretorio, que como recuerden se trasladó con las obras, se trasladó a la otra acera. Ellos dicen, Jesús Padilla y la Asociación Vecinal, que alegan por 2 razones. Primero, porque estatutariamente, por su asociación, tiene la obligación de defender el patrimonio. Creo que todos, no solamente esa asociación, sino todos tenemos el derecho. Y segundo, porque ellos fueron los impulsores o parte de los que impulsaron la declaración de bien de interés cultural del Palacio de la Merced, y que ese edificio impacta visualmente el entorno y afecta a un bien de interés cultural. Bueno, en principio hay que decir que yo estoy más o menos de acuerdo con ellos, que no sé si hace falta construir ese edificio o no en ese sitio, habría que plantearse si habría otra ubicación. Ellos proponen otras soluciones para la falta de espacio del Palacio de la Merced, pero también hay que decirles que bueno, la ciudad tiene que evolucionar. El Palacio de la Merced, primero, no es un palacio, eso era un convento, se le puso Palacio de la Merced como se le puso al Palacio de Correos de Madrid, nunca fue un palacio aquello. Y luego el aspecto que le vemos es un aspecto muy reciente, de los años 60, de la reforma que se hizo para la Diputación, se instaló en el 68, si mal no recuerdo, que es cuando se convierte el antiguo hospicio en sede de la Diputación Provincial. Y es cuando se recupera la fachada barroca, con esas pinturas tan hermosas que ahora todos reconocemos y que dan su valor, pero no es como estuvo históricamente ese edificio. Fue una restauración que procede, como le digo, de los años 60, de Rafael de la Hoz. El reloj de sol, por ejemplo, que da Reyes Católicos, muy reciente, entre comillas, claro, muy reciente dirá alguno, tiene más de 50 años, casi 60, pero es una obra que no es la obra histórica, quiero decir, del edificio barroco o el convento primitivo del siglo XIII, que es cuando data la Diputación. No obstante, me parece que si hubiese alternativas que evitaran el impacto visual, sería cuestión de estudiarla, pero tampoco podemos tener una ciudad anclada en la Edad Media o en los romanos o en la Edad Islámica, la época islámica, porque entonces no habría ningún edificio, todos serían casas de esas épocas. Creo que sin el todo vale, que parece a veces que la modernidad permite cualquier actuación, pero tampoco me parece que haya que tengamos que instalarnos en el nada vale y hay que mantener todo como a base de restos romanos, restos musulmanes o restos medievales. Así que me parece interesante esa postura vecinal que dará pie a un debate ciudadano que siempre enriquece y que luego ya los expertos de la Junta de Andalucía, supongo que la Comisión Provincial de Patrimonio dirá algo al respecto, ya irán diciendo si se puede o no se puede
construir ese edificio con esas dimensiones, con esa altura. Quizá habría que retranquearlo, meterlo más hacia el ambulatorio y permitir la visión desde la esquina, en fin, no lo sé. La parte que se cubriría, como digo, es una parte quizás menos vistosa, la más vistosa es la parte de la fachada y de la iglesia, más que la parte que da en América. En fin, se debatirá y se decidirá. Algunas otras cosas más en titulares, por ejemplo, el tema del blockchain, que trae el diario El Día en la portada. El ayuntamiento, dice el diario El Día, licita una auditoría de su patrimonio para protegerlo de robos. Ya hemos anunciado, estamos ya fuera de hora, ya hemos anunciado este asunto una vez. Se trata de con la técnica del blockchain, pues se trata de fichar a cada uno de los objetos del patrimonio cordobés, por ejemplo los cuadros del museo, de Hermógenes Torres, que ya en su día aplicaron esta técnica novedosa, para que en caso de robo se sepa dónde están, o incluso para el caso de una cesión, si se presta la Chiquita Piconera para que se exponga en un museo en Valencia, pues mediante este blockchain se sabe en qué momento, en todo momento dónde está el cuadro, por dónde está viajando, en qué ubicación está, y si se robara, pues se sabría dónde va a parar el cuadro. Claro, el día que presentaron este asunto, porque eso es ponerle una especie de pegatina que permite seguir la obra. Pero claro, si yo robo un cuadro, lo primero que haré será quitarle la pegatina y ponerla como en las películas, ¿no? En un taxi que corra. En fin, supongo que habrá una técnica un poco más sofisticada que la de la pegatina para proteger el patrimonio, y que habrá, seguro que los técnicos están haciéndolo como debe hacerse. Hay mucha más información que, como cada día, les invito a que profundicen en internet, en los periódicos, en la radio y sobre todo en la tele. Mañana seguimos. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.